Vamos entonces a empezar con nuestra actividad o nuestra clase. Este es el capítulo 5, circuito mixto y transformación delta a estrella o estrella a delta. Entonces, analicen ese circuito que tenemos ahí y vamos a ver, voy a dejarlos un minutito para que lo analicen y me digan cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. Vamos a dejarlos un minutito para que ustedes lo analicen. ¿Sale? Muy bien. Empezamos. Vamos a iniciar. Luis Fernando Flores. ¿Andas por ahí, Luis Fernando Flores? Sí, profe. Resistencias que considero que están en serie. ¿Cuáles? R6 y R5. R6 es correcto. Ajá. Con R5. 5. Esta También. es una resistencia en serie. Y le vamos a poner resistencia equivalente número 1. ¿Alguna otra que esté en serie? Sí. ¿Es R3 y R4 la que está ahí arriba o R2? No sé. Este es R2. Arriba. Ah, es R2 y R3. Okay. También están en serie. Le vamos a llamar resistencia equivalente número 2 y están en serie. ¿Ok? Bien, ahí están las resistencias en serie. ¿Alguna otra que esté en serie, compañero? En serie. No, creo que las demás están en paralelo, ¿no? R4 y R1. Vamos a ver R4 y R1. R4. Aquí está R4. R1. Aquí está R1. ¿Están en paralelo? ¿Sí o no? Vamos a ver. R1 y la R4 ¿están unidas por arriba? Sí, están unidas a través de este hilo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están unidas por abajo? Sí, a través de este otro hilo. ¿Sí se fijan? Entonces, efectivamente, esta resistencia que tenemos aquí, esta y esta otra, estas dos están conectadas en paralelo. Y le vamos a llamar resistencia equivalente número 3. ¿Ok? Así es, efectivamente. Así es, así como lo hizo un compañero, así es. Esta resistencia está extrañamente separada de esta otra, pero a través de este hilo, miren, a través de este conductor están unidas por abajo, a través de este conductor están unidas por abajo, y a través de este otro están unidas por arriba. Entonces la R1 y la R4 están en paralelo, evidentemente que sí. Ahora, la estrategia para poder nosotros resolver este tipo de problemas es primero identificar los componentes que están en serie o paralelo y sustituirlos por un elemento equivalente que haga la misma función. Para eso tenemos que calcular cada uno de estos. Empezamos a hacer los cálculos. Por ejemplo, para el resistencia equivalente número 1, resistencia equivalente número 1 va a ser igual, como es una resistencia en serie, va a ser igual a la suma de las dos resistencias, es decir, R5 más R6, que para el caso que nos ocupa es 3 más 2, igual a 5 ohms. Y ya tenemos el valor de la resistencia equivalente, que en el siguiente paso lo que vamos a hacer es quitar esas dos y poner una sola de 5, que va a hacer la misma función que las dos anteriores. Ahora bien, para la R equivalente 2,
para determinar la resistencia equivalente número 2, tenemos que, es un circuito serie, entonces se suman para determinar el equivalente, que sería R2 más R3. Para el caso que nos ocupa es 10 más 2, igual a 12 ohms. Y para la última, que es esta resistencia, la resistencia equivalente número 3, es un paralelo y son de valores diferentes. Y cuando son de valores diferentes tenemos una fórmula del capítulo anterior que dice que la multiplicación de ellas entre la suma nos determina la resistencia total. Entonces aquí sería la multiplicación R1 por R4 entre R1 más R4. En este caso sería 4 por 6 entre 4 más 6, que sería 24 entre 10, ¿de acuerdo? Que es 2.4 ohms. Ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ahora vamos a sustituir estos componentes aquí. Entonces nuestro circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar nuestro circuito de la siguiente manera. Esta resistencia y esta se van a hacer una sola. Pues esta resistencia se va a hacer una sola resistencia. Aquí lo vamos a poner. Pero estas dos que tenemos aquí, se llama resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente número 2. Y que es de un valor de 12 ohms. 12 ohms. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí en este punto, que viene siendo este mismo, aquí tenemos otra resistencia. O sea, en este punto, aquí tenemos nosotros esta resistencia. ¿Sí? Vamos a ver si nos entendimos. Estas dos resistencias que están aquí se van a llamar resistencia equivalente número 1. Y corresponde, estas dos resistencias, por aquí están conectadas ¿a dónde? Al negativo. Por aquí, por este lado, están conectadas al negativo. Y por este otro lado, estas dos están conectadas a el positivo, si se fijan ustedes. Están conectadas al positivo. Es la resistencia equivalente número 1 y que es de 5 ohms. Espero no se me pierdan. Porque ahora nos faltan nada más estas dos resistencias. Estas dos resistencias, fíjense bien. Estas dos resistencias que tenemos aquí, por la parte de arriba están conectadas al positivo y por la parte de abajo están conectadas al negativo. Entonces, quiere decir que aquí estaría esa resistencia. Esta resistencia que estamos viendo aquí, la R6, por aquí está conectada ¿a dónde? Al positivo. Al positivo. Y por acá, y esta por la parte de abajo está conectada al negativo, pero están en paralelo. Entonces sería, esta resistencia se llama resistencia equivalente número 3. Y sería de 2.4 ohms. Y aquí tendríamos nosotros nuestros 20 voltios. ¿Hasta ahí no se me han perdido? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, yo sí, profe. Sí, Profe. A ver, ¿quién tiene dudas? ¿Dudas? Nadie tiene dudas. Ahora, vamos con a ver, Elizabeth. ¿Andas por ahí, Elizabeth? ¿Celis, profe? Sí. Sí. Ahora, el circuito nos quedó así, mira, como está aquí. Ujú. Dinos,
¿Ves algunas resistencias en serie? Pues no, las están en paralelo las tres. ¿Están en paralelo las tres o nada más dos? Pues es que R equivalente 1 estaría en paralelo con la equivalente 2 y ambas estarían junto con R3. En realidad, otra vez, fíjate bien, hay tres resistencias. Hay un hilo que las conecta a las tres por la parte de arriba y un hilo que las conecta por la parte de abajo. Si lo hay, están en paralelo las tres. Uh-huh. Vamos a ver, mira. Esta resistencia está unida por aquí con la R equivalente 2. Sí, sí está unida. ¿Está unida con la R equivalente 3? Sí, sí está unida. ¿Y los otros extremos están unidos entre sí? Sí, mira, este está unido con este y este está unido con este. Entonces quiere decir que las tres están en paralelo. Sí. Bien. Entonces, como las tres están en paralelo, vamos a decir que todas estas resistencias están en paralelo. Paralelo. Y entonces, como ya es la última, le vamos a poner resistencia total. Y vamos a calcularla. Vamos a calcular esa resistencia total. Cuando tenemos tres resistencias en paralelo, aplicamos la fórmula general. ¿Cuál es esa fórmula general? Resistencia total es igual a 1 entre resistencia equivalente número 3 más 1 entre resistencia equivalente número 2 y más resistencia equivalente número 1. 1 entre resistencia equivalente número 1. Punto en resistencia equivalente número 1. Finalmente, la resistencia total va a ser igual a 1 entre 2.4. 2.4 más 1 entre 12. 1 entre 12 más 1 entre 5. Por tanto, la R total, ¿a cuánto nos va a dar? Vamos a verlo. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Saquen la operación esa y me dan datos a ver si coincidimos con los que yo saque. Vamos a ver. Utilizamos 2.4, le sacamos inverso, más 12 le sacamos inverso, más 5 le sacamos inverso, igual. Le sacamos inverso, igual, y nos da un valor de 1.42, es lo que saco. No sé cuánto sacan ustedes, pero yo saco 1.42 ohms. Sí, yo también, profe. Ok. Entonces, quiero decir que todo este circuito que tenemos aquí se reduce a el siguiente circuito. Todo este circuito que tenemos aquí se va a reducir al siguiente circuito, a un circuito en donde vamos a tener nosotros nuestro voltaje y nuestra resistencia. Pero esta resistencia se llama resistencia total y es de 1.42 ohms. Y ya sabemos que aquí tenemos 20 voltios. 20 voltios. Entonces, si ya tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje total, podemos calcular la corriente total, que sería así. Sería la corriente total. ¿Y la corriente total cómo se calcula? Se calcula voltaje total por resistencia total. La corriente total es igual a voltaje total por resistencia total, que en este caso sería 20 por 1.42. 20 por 1.42. ¿Cuánto les da esto? 28.4. Okay. ¿Sea? Sí, 28.4. ¿No es entre? ¿Perdón? Que si no es entre. Ah, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Por eso me hacía mucho. Se me hacía mucho. Este BT es entre RT, porque es corriente, no es voltaje. Entonces aquí sería, se me hacía mucho, 20 entre 1.42. Generalmente en estos casos son valores de corrientes, a veces hasta menores. Son valores pequeños. Cerro total 1.42, son 20 voltios, voltaje entre resistencia total. ¿Cuánto les da eso? 14.08. ¿Cuánto? 14.1.
Amperes. 1 ampere. Ahí lo tenemos. Entonces, ya teniendo ese valor, podemos calcular la potencia total. Potencia total es el voltaje por intensidad. O sea, 20 por 14.1 y ya tenemos la potencia total. Pero bueno, ahorita así lo vamos a dejar. Sencillamente así lo vamos a dejar. Ahora lo que tenemos que hacer, el procedimiento es irnos para atrás, hasta llegar al circuito original. Y tratar de descubrir todos y cada uno de los parámetros que necesitamos, que son corrientes, voltajes y resistencias. Bien, vamos a ver. Esta información que tenemos aquí nos lo vamos a traer para acá. Fíjense bien. ¿Cuánta corriente está saliendo por el positivo? ¿Cuánta corriente sale por el positivo? 14.1 amperes. 14.1 amperes. ¿Ok? Ahora, ¿cuánta corriente regresa, da la vuelta y regresa al negativo? ¿Cuánta corriente? Pues la misma, según la ley de corrientes de Kirchhoff, nos dice que es la misma, 14.1 amperes. Entonces, esta información nos la vamos a traer para acá, a este circuito. ¿Cuánta corriente está saliendo por aquí? Esa corriente que está saliendo por aquí es 14.1 amperes. ¿Cuánta corriente regresa al negativo? 14.1 amperes. Ahí lo tenemos. ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Hasta aquí todo está bien en esta parte? ¿Sí? Aquí estamos ahorita, ¿eh? Sí. Aquí estamos, ¿ok? Esta resistencia que tenemos aquí, esta resistencia que tenemos aquí, es lo mismo que si estuviera aquí. Para que ustedes no se me confundan, la voy a poner aquí, que es exactamente lo mismo. Puesto que es el mismo, si esta resistencia la recorro aquí, no pasa absolutamente nada. Se supone que es exactamente lo mismo. Entonces lo voy a poner aquí. Y la voy a borrar de aquí. Puesto que es la misma situación. Nada más que aquí nos permite verla más en paralelo. Al estar ahí, como que nos da la sensación que sí, verdaderamente está en paralelo. Y de la otra manera, como que no veíamos muy claramente que estuviera en paralelo. Ok, fíjense bien. Esta resistencia, ¿cuántos voltios está recibiendo? Esta resistencia, la R equivalente 3. ¿Cuántos voltios está recibiendo? 20. 20. ¿Y la R equivalente 2 cuántos voltios está recibiendo? 20. ¿Y la R equivalente 1 cuántos voltios está recibiendo? Todas están recibiendo 20 voltios porque están en paralelo. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando 2 o 3 resistencias están en paralelo, reciben el mismo voltaje. Entonces, esta resistencia recibe 20 voltios, esta recibe 20 voltios, esta recibe 20 voltios. Pero esta corriente que tenemos aquí, esta corriente, parte se va a venir por aquí. Parte de esta corriente se va a venir por aquí. Y parte de esa corriente se va a venir por aquí. Entonces, estos 14.1 amperes se van a repartir por esas 3 resistencias. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos calcularlas? Se calculan de la siguiente manera. Diríamos, esta corriente que viene por aquí se va a llamar corriente que pasa por la resistencia equivalente número 3. ¿Y a qué es igual? Ah, pues es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje que consume esta? Pues son los mismos 20 voltios. Pues sería 20 entre el valor de la resistencia, 2.4. ¿Cuánto les da esto? 8.3. Eso quiere decir que por aquí van a circular 8.3 amperes, por aquí, por esta parte. ¿Cuánto circularán por esta? Ah, pues hay que calcular la corriente que pasa por la resistencia equivalente número 2. Voltaje entre resistencia. ¿Cuántos voltios está recibiendo esta? Pues los mismos 20. 20 entre el valor de la resistencia, que es 12. ¿Cuánto les da esto? 1.6. 1.6 amperes. Y por último, la corriente que pasa por la resistencia equivalente 1, es la 1. Es la 1, equivalente 1. Que sería voltaje entre resistencia, que en este caso sería, recibe también 20 voltios
y es dividida entre 5. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces las corrientes. Si sumamos esta corriente que por aquí viene, que es de 8.3 amperes, sumamos esta otra que es 1.6 amperes, y sumamos esta otra que es de 4 amperes, si la sumamos las tres, nos tiene que dar aproximadamente los 14.1 que tenemos ahí. Aproximadamente. Digo aproximadamente porque como hemos omitido algunas cantidades fraccionarias, pues nos puede dar un poquito menos, un poquito más. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No, profe. Bien, continuamos. Ahora, esta información que tenemos aquí, la vamos a llevar al circuito inicial. Y una vez que la llevamos al circuito inicial, hemos terminado. ¿Ok? La vamos a llevar a nuestro circuito inicial. Y una vez que la llevemos al circuito inicial, pues hemos terminado. Bien, vamos a ver. La resistencia equivalente 3. Vamos viendo esta resistencia equivalente 3. Esta que está aquí. ¿Cuál es? Es esta. La resistencia equivalente 3. Fíjense bien. Esta resistencia equivalente 3, esta que está aquí, es directamente el paralelo de estas dos. De esta y esta. La resistencia equivalente 3 está recibiendo 20 voltios. Vamos a ver cuántos voltios está recibiendo la resistencia 4. Vean, sigan la línea de la resistencia 4 por aquí. ¿A dónde va a dar? Al positivo. Y síganla por acá. ¿A dónde va a dar? Al negativo. Entonces, el positivo y el negativo le están llegando a la resistencia número 4. Entonces, quiere decir que esta resistencia está consumiendo 20 volts. ¿No se han perdido? La resistencia número 1, ¿cuánto está recibiendo de voltaje? Pues miren, por aquí está recibiendo el positivo y por aquí el negativo. Entonces, esta resistencia está recibiendo también 20 voltios. Entonces, esta resistencia de aquí, esta de aquí, recibe 20 volts. Y si ustedes ya tienen el voltaje en la resistencia y tienen el valor de la resistencia, pues claramente pueden calcular la corriente. O sea, la corriente que pasa por aquí, esta corriente que pasa por aquí, la pueden calcular. Y esa corriente le vamos a llamar corriente en la resistencia número 4. ¿A qué es igual la corriente? A voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Y el voltaje, ¿cuánto es? 20 voltios. ¿Y la resistencia cuánto es? 6. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da? 3.33. 3.3333, 3.33 amperes. Entonces, por aquí están pasando 3.33 amperes. Ya tenemos entonces la corriente, tenemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia. Vamos a ver en esta otra que tenemos aquí, ¿cuánta corriente estará pasando por aquí? Si en el entendido que ya tienes el voltaje que consume ella y tienes el valor de la resistencia, entonces la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a 20 voltios entre 4, que son 5 amperes. Entonces aquí tenemos nosotros circulando 5 amperes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo bien? Todo bien. Bien. Todo bien. Todo bien. Vamos a ver el siguiente punto. Ahora, fíjese bien. Esta resistencia equivalente 1 es esta, que está aquí. Esta resistencia equivalente 1 salió de estas dos. O sea, este punto que está aquí, este punto que está aquí y este punto que está aquí son directamente estos puntos. Sería este y sería este. O sea, estos dos puntos que están aquí son estos dos. Porque estas dos resistencias las quité y en su lugar puse esta.
Vean cómo por esta resistencia está circulando una corriente de 4 amperes. Quiere decir que por aquí, por esta partecita, por aquí, por esta partecita, están circulando 4 amperes por esta partecita de aquí. Están circulando 4 amperes. Y por aquí también están circulando los mismos 4 amperes. Entonces, como yo ya tengo la corriente y tengo el valor de la resistencia, puedo calcular aquí el voltaje. Ya tengo la corriente, tengo el valor de la resistencia, puedo calcular el voltaje y lo vamos a hacer. Para calcular el voltaje de este punto a este punto, diría voltaje en la resistencia 5, que es esta, va a ser igual a resistencia por intensidad. La resistencia son 3 y la intensidad son 4. Entonces, el voltaje en la resistencia 5 es 12 volts. Ahora, ¿cuánto habrá de aquí a aquí? Eso se llama voltaje en la resistencia número 6. Y sería corriente o resistencia por corriente, como guste, según leyes de Ohm. La resistencia son 2 y la corriente son 4. 4 por 2 son 8 voltios, lo que tenemos ahí. Ya tenemos la corriente, la resistencia, voltaje. Ya tenemos eso. En este también tenemos eso, en este también tenemos eso. Nomás nos hace falta esta parte de aquí. Esta parte de aquí coincide con la R equivalente número 2. La R equivalente número 2 es esta que está aquí. Este puntito que está aquí y este puntito que está aquí son los mismos puntos que están aquí. De este punto a este punto. Son los mismos puntos porque estas dos resistencias se quitaron y en su lugar se puso esta. Y aquí estamos viendo que por aquí entra 1.6 amperes. Entonces quiere decir que la corriente que pasa por aquí es 1.6 amperes. Por aquí está pasando 1.6 amperes. Y puesto que están en serie, también por aquí se viene la corriente y por aquí pasa 1.6 amperes. Como ya tenemos la corriente y tenemos la resistencia, podemos calcular el voltaje en esta resistencia e igual en esta. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular de este punto a este punto el voltaje, que sería voltaje en la resistencia 2, que es igual a resistencia por intensidad. Y que para el caso que nos ocupa, la resistencia son 10 ohms y la intensidad es 1.6. Entonces, el voltaje son 16 volts. Y ahora para esta resistencia de aquí vamos a calcular el voltaje. El voltaje sería en la resistencia número 3 es igual a resistencia por intensidad. La resistencia son 2 por 1.6, ¿verdad? Entonces son 12 y 1, son 3, ¿verdad? 3.2. 3.2 volts. ¿Ok? Más o menos. ¿Sí? 3.2 volts. Y ya tenemos entonces toda la información para poder llenar este cuadrito. Y nada más es vaciarlo al cuadrito y hemos terminado. Empezamos. La información que por default nos dieron eran los valores de la resistencia. Por ejemplo, el valor de la resistencia R1 era 4. Ese ya nos lo habían dado desde el principio como dato. El valor de la resistencia 2 era de 10 ohms, ya nos lo habían dado como dato. El valor de la resistencia 3, era de 2 ohms. El de la R4 de 6 ohms. El del R5 de 3 ohms. El del R6 de 2 ohms. Esos son los datos que nos dieron. Y el voltaje también nos lo daban, el voltaje total, que eran 20 voltios. Y nosotros empezamos a descubrir toda la demás información. La primerita que descubrimos, la primera información que descubrimos fue la resistencia total, 1.42. Y la corriente total, 14.1. Eso fue lo primerito que descubrimos. 1.42 para la resistencia total.
Y para la corriente total, 14.1. Eso es lo que descubrimos al principio. Y ya del último circuito, de este que estamos analizando aquí, pues vamos a vaciar toda la demás información que tenemos. Por ejemplo, de la R1, ¿cuánta corriente pasa por ella? 5 amperes. Pero vamos a poner en rojo para tratar de señalar qué es lo que estamos calculando. 5 amperes. ¿Y cuánto voltaje consumió? 20 voltios. Para la resistencia número 2, que está aquí, ¿cuántos voltios? 16 voltios. Y la corriente 1.6. Para la resistencia 3, que es esta, el voltaje 3.2. Y la corriente 1.6 amperes. Para la resistencia 4, aquí está, 20 voltios y 3.33 amperes. Para la resistencia 5, tenemos nosotros que es 12 voltios y la corriente 4 amperes. Para la última resistencia, la 6, dice que son 8 voltios y la corriente 4 amperes. Para determinar las potencias, nada más multiplicamos este por este y tenemos la potencia. Este por este tenemos la potencia. Este por este, potencia. Este por este, potencia. Y así sucesivamente. Así que aquí vamos a multiplicar 20 por 5. Son 100 watts. 16 por 1.6, ¿cuánto les da? $25.6. 45. 25.6. 25.6. 25.6. 3.2 por 1.6, ¿cuánto les da? 5.12. 5.12 watts. 20 por 3.33, ¿cuánto les da? 66. 66.6, ¿ah? ¿Sí? No, 66 cerrados. 66 cerrados. Ok. Ahora, 12 por 4, ¿cuánto les da? 48. 48 watts, ¿verdad? Estamos hablando de watts. 48 watts. 8 por 4, 32 watts. Y 20 por 14, ¿les va a dar cuánto? 282. ¿Sí? Sí. Sí. Y ya tenemos ya en la tablita. Ya cuando tenemos ya en la tablita, hemos terminado nuestro análisis. A ver, fíjense bien en algo muy interesante. De aquí se puede desprender si estamos más o menos bien o estamos mal. Vamos a ver cómo es eso. Fíjense bien. Por ejemplo, ¿cuántos amperes dijimos que salían del positivo? ¿Cuántos salen de aquí del positivo? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos amperes? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto va a salir por aquí? 14.1, ¿ah? 14.1 amperes, que es la corriente total. Estos 14.1 se van a ir por aquí, miren. Estos se van a venir, una parte se va a venir por aquí. Se va a venir por aquí. ¿Ok? Otra parte se va a venir por aquí. Y otra parte se va a venir por aquí. Entonces, si yo sumo la corriente que viene por aquí, la corriente que viene por aquí y la corriente que viene por aquí, me tiene que dar 14.1 aproximadamente. Entonces, ¿cuántos se vinieron por aquí? ¿Cuánta corriente viene por aquí? 4. Más estos 4 que se vienen por aquí. Al llegar aquí, hay otra partecita que se viene por aquí, que son 3.33. Entonces, 4 y 3.33, en realidad, en este pedacito, fíjense, 4 amperes y 3.33 quiere decir que en este pedacito por aquí viene circulando ¿cuántos amperes? ¿Cuántos? 7.33. 7.33. Entonces, por aquí salen 7.33.
por aquí salió 1.6 y por aquí 5. Si sumo estas tres corrientes, me tienen que dar aproximadamente los 14.1. 7.33 más 5 son 12. 13. ¿Ah? Nos da casi los 14, que tendría que ser más o menos esa cantidad. Ahora, fíjense bien. Estas dos cantidades que tenemos aquí se tienen que sumar. Estas dos se suman. Entonces, aquí en este pedacito, ¿cuánta corriente tiene que haber? En este pedacito, ¿cuánta corriente va? 7.33 amperes. Esta corriente se va a sumar, esta corriente que viene aquí, se va a sumar con esta que viene de acá. Y estas dos tienen que dar ¿cuánto? Entre estas dos, ¿cuánto tienen que dar? 14. Tienen que dar 14.1, ¿están de acuerdo? Entonces son 7.33 más 5, son 7.3, 12.33. Dice, oye, pero no son exactos, sí, porque hemos perdido muchas cantidades fraccionarias, pero se supone, en esencia, se supone que estas corrientes que tenemos aquí, no, perdón, aquí está mal. Aquí, esta corriente que viene aquí se va a sumar con esta. Entonces, aquí en esta están entrando para acá 6.6 amperes, ¿verdad? Porque esta corriente y esta se suman, estas dos, y dan 6.6. Y ahora este 6.6 con el 7.33 se suman y nos van a dar prácticamente los 14.1. Ahí estamos viendo que las corrientes más o menos son congruentes. Eso lo dice Kirchhoff en su ley de corriente de Kirchhoff, que lo que entra es lo que sale a esos componentes. Bien. Ahora vamos a ver en términos de voltaje. Estos 20 voltios, si nosotros, fíjense bien, si nosotros nos vamos por aquí, por toda la periferia, si nos vamos por toda la periferia y sumamos las caídas de voltaje, tienen que ser 20 voltios. A ver, vámonos por aquí, miren, por aquí, por esta parte, por esta malla. Llegamos y lo que primero que vemos es esta resistencia. ¿Cuántos voltios tiene? 12. Y le seguimos y aquí hay otra resistencia. ¿Cuántos voltios tiene? 8. ¿Y 12 cuántos van? 20. Y ya llegamos al negativo. Entonces vemos que en cuestión de leyes de voltaje de Kirchhoff también está respondiendo. O sea que también se está repartiendo esos 20 voltios entre los componentes. Ahora, si nos fuéramos por aquí, por esta línea, y luego por esta línea, y llegamos al negativo, quiere decir que también debiera de haber 20 voltios. Vamos a ver. Aquí, vienen sus 20 voltios y luego llega a una caída, que son 16. Y luego se viene por aquí, y aquí debe haber otra caída, que son 3.2, llevamos 19.2. Y ya llegamos al negativo. Entonces, entre esta y esta tiene que haber casi los 20 voltios. Y por último, si nosotros nos fuéramos por aquí, por esta parte, y nos viniéramos por aquí, pues también debiera de haber 20 voltios. Y la única resistencia que atraviesa es esta, y pues ahí estamos 20. Entonces, también vemos que en términos de voltajes de Kirchhoff, la ley se cumple, ¿verdad? Más o menos es lo que podemos apreciar. Todo este fenómeno, toda esta situación que nosotros hicimos ahorita se llama análisis de un circuito de corriente directa, pero circuito mixto. Preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo, profe. Viene. Si el voltaje que entra es 20 y que sale es 20, o sea, en la pila, ¿no? Suponemos. Sí, hay 20 voltios y si tú haces una trayectoria... ¿Por qué la pila se descarga o se desgasta, pues? Sí, entra y sale, lo mismo siempre. No sé si me entiendo. No del todo. Lo que está saliendo es electrones. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí. Eso que está saliendo, aquí lo vamos a dibujar para que más o menos entendamos. Voy a hacerte una explicación. Aquí, bueno, es más. Vamos a ponerte aquí un foco. ¿Ok? Aquí está la bombilla de foco. Entonces, aquí en esta partecita tenemos un voltaje.
aquí tenemos una resistencia, y por aquí hay una circulación de corriente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a decir que por aquí está saliendo 4 amperes. Y están regresando 4 amperes. ¿Ok? Cuando está saliendo por aquí estos amperes, en realidad lo que está circulando es esto, mira. Estos personajes llamados electrones, estos personajes que se conocen con el nombre de electrones, que no es otra cosa que la corriente eléctrica, va corriendo por ahí, y entonces de alguna manera estos electrones van a pasar por el foco y lo van a hacer encender. Pero esos electrones, aquí en esta parte traen un cargamento. O sea, vienen cargados los electrones, traen cargas eléctricas. Esa carga, esas cargas que traen los electrones, al pasar por el foco, pasan por aquí, por el foco. Al pasar por el foco, hacen que el foco se encienda. Pero ¿qué crees? Cuando ese electrón sale ya de ahí, cuando el electrón está saliendo de aquí, y ahora aquí vemos aquí el electrón, ese electrón ya está saliendo, ¿verdad? Está saliendo está saliendo del foco, pero ya no trae la carga, ya se la consumió la carga. O sea, sé que el voltaje y la corriente siempre van a ser la misma, pero los electrones van disminuyendo. No. La corriente está en función directa. La corriente siempre va a estar en función directa a la resistencia y al foco, al voltaje. La corriente siempre es igual voltaje entre resistencia. Esta cosa llamada resistencia, esta no cambia. Porque el foco tiene un valor de resistencia y esa siempre va a ser la misma. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Cuando los electrones llegan aquí, dentro de la pila hay una serie de componentes que son ácidos, que son, dependiendo del tipo de pila, desde luego. Y eso hace que se dé una reacción, se llama reacción química, y origina que se vuelvan a cargar los electrones y vuelvan a salir ya con carga eléctrica. Pero conforme esa reacción está en proceso, con el paso del tiempo se va agotando esa capacidad de reacción química. Y cuando se va agotando, se dice que la pila empieza a disminuir su nivel de voltaje. O sea, que si al principio la pila tenía 9 voltios, con el paso del tiempo y con el consumo de ese foco, al cabo de unos minutos, unas horas, esa pila ya no va a tener 9 voltios, ya va a tener 8, ya va a tener 7. ¿Sí me explico? O sea que el voltaje sí se empieza a disminuir porque la pila se está consumiendo, que en realidad lo que se está consumiendo es ese proceso de reacción química, ya no va a tener la misma capacidad para cargar a esos electrones o para empujar a esos electrones. Entonces, quiere decir que esta R siempre va a ser la misma, pero al principio, si le ponemos valores, por ejemplo, y le ponemos aquí un ohms, y aquí le ponemos 10 voltios, entonces quiere decir que, fíjate, 10 volt entre un ohms te va a dar 10 amperes, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí sí está bien. Pero con el paso del tiempo, esa reacción interna de la pila va perdiendo esa capacidad y entonces se dice que la pila se está desgastando. Y entonces la pila va a llegar un momento en que ya no tiene 10 voltios, ya nomás tiene 9 voltios. Si la pila tiene 9 voltios y la resistencia sigue siendo de 1 ohms, entonces ahora aquí sería 9 entre 1. Y entonces la corriente, ¿de cuánto va a ser? La corriente va a ser de 9 amperes. Con el paso del tiempo, esa pila se sigue desgastando. Entonces va a llegar un momento en que la pila a lo mejor nada más tenga 6 volt.
Y cuando tenga 6 voltios, va a ser 6 voltios entre el valor de la resistencia, que sigue siendo la misma. Entonces, 6 entre 1 van a ser 6 amperes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que empieza a disminuir la cantidad de electrones que tiene capacidad de empujar esta pila. Ya no tiene capacidad para empujar tantos electrones. Y en consecuencia, eso originará que como ya hay más poquitos electrones con más poquita carga eléctrica, el foco va a empezar a disminuir su intensidad. Hasta que llega un momento en que no es de tal magnitud la capacidad de esa pila o de esa reacción química que los electrones ya no van a poder salir con fuerza y entonces ya no van a poder encender el foco y el foco pues simplemente se va a apagar. Va a llegar un momento en que la corriente o la circulación de corriente es casi cero. ¿Cuándo es casi cero? Pues cuando la pila tiene también casi 0 voltios, ¿verdad? O el voltaje empieza a disminuir. Así más o menos va en sentido figurado el asunto. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Pero, si esta pila nunca disminuye su capacidad de voltaje, pues entonces tú vas a tener el foco siempre brillante, como en el caso de la energía que nos vende la CFE. La CFE nos proporciona una energía que casi siempre es al mismo nivel, casi nunca baja. Son 120 voltios, ¿verdad? Pero las pilas Duracell, Energizer o las pilas de los carros, todas esas sí tienen esa desventaja que con el paso del tiempo se descargan. Y si son recargables, pues hay que cargarlas para que otra vez vuelvan a darnos el mismo servicio, si no, esa es la situación. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. ¿Cómo les anda yendo con sus cuestionarios? ¿Todo bien? ¿O tienen alguna pregunta de algún cuestionario en específico? No, profe, todo bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre los cuestionarios? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta que no les quedó claro, que no la entendieron o algo? Bien. Ok. Si no hay más preguntas, aquí le vamos a dejar. Estoy bajando todos los videos de estas 4 clases que les estoy comentando y se los voy a compartir. Con eso es como si hubiéramos visto 4 sesiones como estas, porque en cada clase desarrollé un problema diferente. E incluso en algunas de las clases, algunos de sus compañeros me preguntaron sobre preguntas de los cuestionarios y se las respondí para que estén también alertas en esa parte y se refresquen o se enriquezcan de alguna manera. Por mi parte, pues aquí lo vamos a dejar por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes en el caso de ustedes. Lunes para ver el siguiente de este capítulo, una parte que se llama transformación delta estrella y estrella delta. Cuando mucho otras 2 clases y terminamos este capítulo 5. ¿Ok? Pero este capítulo tiene como 30, 40 preguntas por resolver. Está muy pesado para que, obviamente, pues ya vayan empezando a chambear con él. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Aclaración? ¿Sugerencia? ¿Aportación voluntaria? ¿Nada? Profe, la tarea la vamos a enviar ahorita entre 7 y 9 de la noche. Así es correcto. Ok, gracias. Ya les indiqué cuál es el título de la tarea, cómo lo van a poner. Pero nada más el capítulo 3, el 4 todavía no me lo envíen. Nada más el capítulo 3 es el que van a enviar. ¿Okay? Lleva el mismo tipo de portada que las otras tareas, ¿no? Sí. Sí, así es. Entonces aquí le dejamos, luego nos vemos y ahí estamos al pendiente por lo que pueda pasar. Sale, profe. Vale, nos vemos, hasta luego.